Hola chicos, Biología 98. Estas dos alubias un poquito grandes ya te dan idea de qué órganos vamos a hablar. De los riñones. Los más importantes de toda la excreción, de todos los aparatos excretores, que son los riñones. Primero da una visión general de cosas que ya sabíamos y luego se va a meter en profundidad. Y te advierto que vamos a tener que estar atentos. Yo para explicártelo y tú para entenderlo. Pero sí, aquí se ha metido a detalle. Riñón en vertebrados. Como recordaréis, el aparato excretor está formado en los vertebrados por dos órganos llamados riñones, de los que salen los uréteres. Los uréteres. Uno por cada riñón, lógicamente, que desembocan en la vejiga urinaria, donde se almacena la orina hasta ser expulsada al exterior por la uretra. Por la uretra. Los riñones tienen forma de habichuela o alubia y están situados a ambos lados de la columna vertebral, a nivel de las primeras vértebras lumbares. Por ahí. En la parte superior de cada riñón se encuentra un órgano amarillento denominado cápsula suprarrenal, cuya función como glándula endocrina que vierte a la sangre, lo habíamos estudiado en vídeos anteriores. En el riñón se pueden observar dos zonas. Es decir, si ahora seccionamos, partimos por la mitad un riñón, se pueden observar dos zonas. Una zona exterior, y a todo lo exterior en ciencias naturales lo llaman corteza, lo mismo de un árbol que del pan, que de lo que sea. Entonces esta zona va a ser llamada zona cortical o también corteza. Y para que se sepa que no es de un árbol, que es del riñón, pues corteza renal. O sea, que dos formas, dice corteza renal o zona cortical, que cortical es el adjetivo de corteza. Esto tiene aspecto granuloso, como de granitos, aspecto granuloso. Bien. La segunda. Y la zona central, y tú sabes que en biología, lo hemos dicho varias veces, todo lo que es en el interior, en el centro, en la médula, es la palabra médula significa en el interior, por eso a esta lo llaman zona central o medular, sencillamente zona central o zona medular, que es esta, zona cortical y zona medular. De aspecto ya no granulado, sino de aspecto estriado. Estriado significa con estrías. No hablo de las estrías que te han podido salir en los laterales de los muslos y que tanta rabia dan a las chicas. Esas estrías. Estrías son líneas que hacen distintas coloraciones. Entonces estos se llaman estriadas. Pues esta es la sensación de la zona central, con estrías, pero formando esas estrías, a ver si nos lo dicen, formando unas masas piramidales, o sea, en forma de pirámides, que
que se llaman las pirámides ¿de quién? Pues del mismo señor Malpigio, del mismo que hemos visto en el vídeo anterior, hablando de los túbulos, que eran los preriñones, los riñones primeros y ancestrales que filtraban la masa, filtraban el líquido de los protozoos. Que me estoy refiriendo al mismo señor naturalista italiano del siglo XVII, llamado Malpigio, o en italiano puro Malpigi. ¿Qué te voy a decir? Que estas son las pirámides de Malpigio, típicas de la zona central de los riñones. Dice, cuyos vértices, los vértices de las pirámides, este vértice, se dirigen hacia la pelvis o concavidad de la aluvia, hacia la pelvis, esta zona de concavidad se llama pelvis renal, lógicamente, pelvis del riñón, pelvis renal. Nuestra concavidad era la que formaban esos dos grandes huesos de donde arrancan luego las piernas y que sirve para sujetar todas las vísceras. O sea, concavidad, en biología, pelvis. ¿El riñón tiene una concavidad? Tiene una pelvis. De esta zona surgen los uréteres, de unos 25 centímetros en el hombre. En la mujer las medidas son un poco diferentes porque ellas tienen un órgano muy importante que es el útero, que va a reestructurar las medidas. Y luego también en la uretra, pues lógicamente, nosotros tenemos el pene y la uretra tiene que salir a través del pene, entonces nuestra uretra será más larga que la de una mujer. Desembocan en la vejiga urinaria, nos seguía hablando de los uréteres, que son de 15, y luego una uretra de 15 centímetros en el hombre y solamente de 5 centímetros en la mujer. Alguno ya ha echado la sonrisita. El resto, sí, pues el resto será del pene, claro. Conduce la orina al exterior. El riñón está formado por un gran número de unidades fisiológicas. Es decir, hay aquí unas unidades, unas piezas fisiológicas. Significa que tienen función propia y como autónoma. O sea, son unas funcionarias que funcionan por sí mismas, pero que luego unen sus esfuerzos, pues vertiendo su producto, que es el orín, en el mismo sitio, en la pelvis, para que vaya por el ureter. Estas unidades funcionales las han denominado como no podía ser de otra manera, que significa riñón, y nefronas. Estas unidades funcionales son las nefronas. Ya veremos a ver qué forma tienen, etcétera, etcétera. Las nefronas pueden ser estas unidades funcionales pueden ser en las corticales. ¿Por qué corticales? ¿Y dónde estarán? Pues en la corteza, aquí, estas nefronas del tejido granuloso serán las nefronas corticales. Y luego están las justamedulares, que están en la médula, todas puestas unas con otras, al ladito de unas de otras, que eso significa el prefijo justa. Estar, ¿qué significaba dos oraciones en gramática justapuestas?
puesta una al lado de otra, así de claro, yuxtapuestas, que atraviesan, las justamedulares ya nos las empieza a describir de alguna manera, o sea, no nos habla de las corticales, pero sí de las justamedulares, que tienen dos cosas: asa de Henle, o si quieres hacer un poco aspirada la H, Henle, asa de Henle o hacha de Henle, perdón, hacha no, asa. Oiga, ¿y qué es un asa? Pues un asa es una curva, hijo, que sirve lo mismo para un cajón, que sirve para en un circuito de unos tubos donde dé una vuelta bastante pronunciada, pues a esta zona la llamarán asa, y por el descubridor, pues asa de Henle. Y tubo colector que atraviesa la médula, es decir, y un tubo colector, un tubo que atraviesa, o sea, desde donde está la nefrona justamedular, supongamos por aquí. Bueno, pues luego, además de tener un asa que vamos a estudiar a continuación, porque vamos a hacer todo su recorrido, luego tienen un tubo colector, que recoge colectores, todo lo que recoge. Coleccionar es recoger, pues el tubo colector que recoge el producto, el pipí, el orín, que llevará hasta el uréter, saliendo en la pelvis. La aparición del asa de Henle, la aparición del asa, bueno, hemos dicho que tienen la justamedular, tiene asa de Henle y tubo colector. Bien. Dice, la aparición del asa de Henle, esta curva, es como, oiga, con una curva el camino se hace más largo. Hayas dado con ello. Este asa de Henle en el circuito de las nefronas, ¿te acuerdas lo que eran los nefridios? Que eran prácticamente túbulos, eran tubitos donde se daba el traspaso de sustancias de dentro a fuera, de fuera a adentro, dependiendo de si eran proto o metanefridios que vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues estos serían como los nefridios, las nefronas serían como los nefridios que están en el interior, pero más perfectos. Y para ser más perfectos y poder hacer durante mucho más tiempo esa succión o esa sustracción de sustancias, ese intercambio de sustancias entre sus paredes, pues ha hecho un circuito que sea retorcido. Es decir, no ha hecho un circuito simple como podría ser el de un nefridio, no. Ha dicho, no, para que se haga durante más tiempo, mira, voy a hacerlo así. Anda, que no gastas camino para venir de aquí, podías haber hecho así. Sí, pero es que yo necesito espacio, necesito tiempo para que se hagan unas funciones. Y cuanto mayor sea el espacio, mayor será el tiempo y se podrán producir esas funciones con mucha más eficacia. Y hayan salido la curva que vamos a denominar la asa de Henle. Dice, es exclusiva, estas curvas, con este asa, es exclusiva de los mamíferos y permite que la concentración de la orina sea mayor que la de los líquidos internos del organismo. Es decir, que el pipí sea un líquido con una concentración. ¿Concentración de qué? Pues de sales. Ya sabes que la concentración se mide en porcentajes o el número de moléculas de soluto del cuerpo disuelto por o con respecto a el disolvente. El disolvente en la orina va a seguir siendo el agua. Pero verás tú qué filtrado tan meticuloso se hace y tan concienzudo para sacar una sustancia concentrada, y cuanto sea más concentrada será en menor cantidad, porque si no deberíamos estar haciendo pipí pues todo el día. Para sacar esas sustancias, si no lográsemos concentrarlas, si no lográsemos quitarles agua,
quitarles disolvente y de paso otras muchas sustancias que se querían escapar con ello, con el pipí, y que sin embargo son muy útiles para el cuerpo humano. Proteínas, enzimas, sales, minerales, etc. Que se querían escapar en un primer filtrado, pero mediante estas volutas, en concreto del tipo de la asa de Henle, logramos que todas esas sustancias se vayan retirando al cuerpo. ¿Dónde vas? No, es que me han metido por aquí para ir afuera, que se dice que es la excreción. No, ¿a dónde vas tú? Si tú eres muy importante, ven aquí. Y la reabsorben y dejan que las malas, que ya ven, bueno, las que el cuerpo ya no puede utilizar, o son perjudiciales para el cuerpo, sigan su camino. Pero esto todo se puede hacer debido al largo recorrido que tienen las nefronas justamedulares. Bien, así una nefrona típica de mamífero consta de, atentos, y ahora ya borramos la imagen general de los riñones y vamos con esa protagonista de los riñones, la protagonista funcional, la funcionaria, la que está repetida miles, a lo mejor millones de veces, no lo sé, en el riñón, y que es la que realiza el trabajo, que es la nefrona. La nefrona. Dice así: una nefrona típica de mamífero, típica, la corriente y vulgar, consta de un glomérulo. Oiga, ¿y qué significa glomérulo? Pues un aglomerado. ¿Y qué es un aglomerado? Un aglomerado, un revoltijo. ¿De qué? Pues de venitas, de arteriolas, un glomérulo. O sea, cuando llega la arteriola con la sangre, para limpiarse, lo primero que hace es formar como un revoltijo. ¿Y para qué? Para aumentar la superficie de acción. Para aumentar la superficie de acción. Con las paredes de una sola arteriola, poca superficie tendríamos de hacer todos esos procedimientos físicos y químicos, porque son de ambas partes, son de tipo ósmosis, pero también son de difusión y de dilución de unas sustancias en otras. Y lo primero que hace es un revoltijo como un ovillo, o sea, viene con un hilo y en el momento en que dice tienes que actuar, oh sí, pero claro, necesito hacer mucho, sí, pues coge más hilo. ¿Y dónde lo meto? Pues aquí, en este espacio, arrebújalo y sale como una madeja de hilos revueltos, que eso sería el glomérulo. Y cápsula de Woman, un glomérulo, es decir, que sería una especie de revoltijo. Aquí llegaba su arteriola y aquí le dicen, venga, arrebújate, y sería. Este glomérulo tiene que tener contacto o está abrazado por una concavidad, por una cápsula, una cajita. Y yo he hecho la sección y sale así, pero en realidad sería pues una cosa así. O sea, el glomérulo estaría ahí metido. Y esto sería la cápsula o cajita, cápsula de W. Si quieres leerlo W, esta es la tuya, porque la W ya sabes que en inglés es W. Man. A ver, creo que lo he escrito bien. Sí. Yo diré woman. Mi inglés ya sabes cómo es. Sigo. Juntos, todo ello, juntos, esto, el glomérulo con la cápsula de Woman, se llaman otra vez de nuevo el corpúsculo o cuerpecito, corpúsculo
diminutivo de cuerpo, cuerpecito. ¿De quién? Pues otra vez del mismo naturalista, del señor Malpigio. Luego, tienen también un tubo contorneado. ¿Qué significa contorneado? Pues es un tubo con curvas. Contornearse es tornar. Da una curva. Un tubo contorneado, con curvas. Un tubo contorneado proximal. Es decir, aquí sacará un tubo contorneado proximal. Luego te los dibujaré mejor, Ahora, en la primera explicación, lo estamos haciendo así. Tubo contorneado proximal, es decir, en la primera contorneación es el próximo, o sea, tubo contorneado proximal. La primera parte del tubo. Luego, el asa de Henkel o de Henle, el asa de Henle, asa de Henle, y por último, otra vez, el tubo contorneado, tubo contorneado, pero ya distante, no próximo, sino distante. Por eso le llaman tubo contorneado distal, que tiene la misma raíz de distancia, este de próximo y este de distante. Primera parte, tubo contorneado proximal, luego el asa de Henle y por último el tubo contorneado, última curva, distal. Y esto ya va a parar al tubo que recoge definitivamente, el tubo colector. El tubo colector que irá hasta la parte de la pelvis, creí que tenía aquí el riñón, hasta la parte de la pelvis, la concavidad del riñón, aquí, para ser conducido por el uréter. Bueno, dice, en el hombre, las nefronas corticales, las que estaban en la parte de la corteza, incapaces de concentrar tanto la orina como las justamedulares, es decir, estas nefronas, las corticales, ya concentran, pero poco. Se las pasarán, su concentrado, se lo pasarán a las justamedulares. Dice, incapaces de concentrar tanto la orina como las justamedulares, son más numerosas, en proporción de 7 a 1. Es decir, hay 7 nefronas corticales por una justamedular. Y diríamos que en la proporción, estas 7 nefronas corticales concentran, hacen lo suyo, quitan su primera tanda de solubles, de disolventes y de sustancias, y pasan el concentrado, se lo pasan a una de 7 a 1 justamedular, que luego, mediante todo este proceso, lo llevará al uréter. En los animales adaptados, por ejemplo, y ahora te viene con alguna excepción, o todavía alguna puntualización, dice, en los animales adaptados a la vida desértica, que toman muy poco agua y necesitan retenerlo, y no se pueden permitir expulsar una orina con gran cantidad de agua, es decir, que todavía necesitarían concentrarlo más, mucho más concentrado. Por ejemplo, la rata del desierto, el número de nefronas justamedulares, aquí en la rata del desierto, el número de nefronas justamedulares de estas, de las que están en la médula, dice, es mucho mayor.
ya que deben evitar la pérdida de agua. Y estas son las más eficaces al sacar el agua y por lo tanto concentrar. Y en las justamedulares la reabsorción de agua es mucho mayor. Por eso que si el animal todavía está en un ambiente de necesidad de agua, de falta de agua, priman el número de justamedulares porque son las que más agua pueden retener para el cuerpo para que no se escape. El pipí de esa rata debe ser súper concentrado. ¿Digo yo? Muy bien. Y ahora viene otra segunda parte en otro vídeo, que va a ser la formación de la orina. Es decir, cómo funciona todo esto. Venga, hasta ahora.